Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un video más en el canal. El día de hoy vamos a hablar sobre errores que no tienes que cometer al publicar tu juego en Steam. Errores que yo cometí y errores que han cometido pues muchos desarrolladores. Así que vamos a empezar. Como pueden observar, estamos en, digamos, la pantalla principal de mi cuenta de Steam de desarrollador. Esta es mi cuenta personal. Y el primer error es esto que ustedes están viendo acá, que es la página de tu juego. Literal, cuando le pagas a Steam para publicar tu juego por primera vez. ¿Cuál fue el error que yo cometí? Y lo que ustedes tienen que evitar, crear esta página tarde. Básicamente lo que sucedió es que, como pueden observar aquí, mi juego se lanzó el 6 de abril del año pasado y yo creé la página de Steam en enero, literal finales de enero del 2024, a solo 3 meses del lanzamiento oficial del juego. Y este es el primer error. ¿Por qué? Ya que al tú publicar tu página por primera vez en Steam y que ya se pueda observar en línea, tú necesitas buscar muchas interacciones con la plataforma, ya que al final Steam tiene un algoritmo que atrae a los jugadores hacia tu página. Y tú lo que necesitas es llamar la atención de esos jugadores. Y mientras más tiempo tenga tu página en Steam, más wishlist, que es algo que vamos a hablar más adelante, vas a obtener para que el día del lanzamiento el juego se posicione de una buena manera en la plataforma. Así que este es el error número uno. Yo lo que recomiendo personalmente es, si ya ustedes tienen un gameplay y quizás un arte conceptual de su juego y de verdad quieres lanzarlo en Steam, pues haz la página, sube las fotos, un pequeño teaser para que ya vayas ganando las wishlists y la atención de una posible comunidad para que al momento de tu lanzamiento sea un lanzamiento exitoso. Por ejemplo, ya con los errores aprendidos, yo personalmente creo que lo ideal sería crear la página de tu juego quizás un año o 9 meses antes del lanzamiento. Creo que es lo ideal para captar la atención de jugadores o de una posible comunidad. Error número 2, y esto va de la mano quizás con el error número uno, y es el demo de tu juego. Hay muchas personas que cometen el error número uno, crean una página muy tarde y adicional a eso no crean un demo de su juego. Y esto es un error muy grave. Aquí rápidamente vamos a observar que en este apartado que está acá, nosotros podemos entrar y podemos crear un demo de nuestro juego. Básicamente subir un bit del juego, pero por supuesto en un estado no finalizado para que las personas lo puedan probar. Steam prácticamente va a utilizar todas las fotos y todo lo que tú hayas subido para lo que vendría siendo el efecto de la página y va a crear una página, digamos 1.2 para tu demo. Entonces las personas van a empezar a descubrir tu juego en otra página, pero con la salvedad de que es un demo y lo van a poder descargar y jugar cuando quieran. Ya después de esto, ellos pueden desde la página del demo ir a tu página principal y añadir el juego a la lista de deseos. Que la lista de deseos no es más que el like de Instagram, el me gusta de Facebook o el suscribirse en YouTube. Es lo que utiliza Steam para saber cuando un juego interesa o gusta y cuando no. Mientras más listas de deseos o wishlist tenga un juego, a Steam le conviene muchísimo colocar este juego enfrente de más personas para pues poder venderlo, porque al final es un mercado y a Steam le conviene vender más lo que sabe que a la gente le está gustando. Entonces, para obtener estas wishlists, lo principal, evitar crear la página tarde y hacer un demo. Adicional a esto, en los demos te pueden hacer recomendaciones, feedback, cualquier tipo de comentario con lo que tú puedes mejorar tu producto final. Error número 3, y creo que el más común, es
no hacer ninguna campaña de marketing o ni siquiera tomarse el esfuerzo de hacer una campaña de marketing y creer que solo por publicar un juego que tú hiciste, por muy bueno que sea, en Steam, tú crees que ya se va a vender porque está en esta plataforma. Y la respuesta es no. Tú necesitas hacer un pequeño esfuerzo para colocar este juego al frente, pues, de tu público objetivo. Primeramente, con lo que comentamos anteriormente con los wishlists, es el like de Steam. Tú necesitas generar wishlists para que Steam entienda que tu juego le está gustando a cierto tipo de personas, a cierto tipo de jugadores, y él con esta información le va a mostrar a jugadores parecidos, pues, tu juego. Adicional de los wishlists, hay algo muy importante, que es que cuando tu juego sale al mercado, los comentarios o las reseñas también importan muchísimo. Incluso ya está demostrado que cuando los juegos tienen aproximadamente 10 reseñas positivas, empiezan a recibir muchísimas más visitas a la plataforma. Ahora bien, ¿cómo hacer una campaña de marketing si tú lo que eres es un desarrollador de videojuegos? Bueno, primeramente puedes crearte un canal de YouTube y hacer un deckblog sobre tu juego. Ahora, si no se te da muy bien eso, no tienes un equipo de marketing porque eres un desarrollador independiente, aquí Steam te da una opción que es Curator Content en herramientas de marketing, en la parte de la publicación de tu página. Y pues tú puedes colocar acá conectar con mentores. Y aquí te va a dar opción de buscar el nombre de algún mentor, que les gusta, que no les gusta. Yo por lo menos, como mi juego es un juego de plataforma y de preguntas, yo filtro acá, pero tú puedes filtrar por lo que tú quieras y vas a conseguir gente. Vas a conseguir gente y tú vas a analizar a cada persona en particular, escribes un mensaje y le envías el código del juego, pues, para que lo prueben, o el link de tu demo. Y estas personas, al hacer una reseña en su comunidad, te pueden atraer a ti wishlist, que es lo que necesitas para posicionarte muy bien en la plataforma. En internet rondan los rumores de que aproximadamente entre 5.000 wishlists y 7.000 es lo necesario para que tu juego sea un éxito al momento de lanzamiento. Ojo, si al momento de lanzamiento no tienes estos números, no importa. En el momento en el que tu juego, así tenga 1 año, 2 años o 3 años, llegue a las 5.000 o 7.000 wishlists y a más de 10 reseñas positivas, se ha visto que las ventas y el posicionamiento del juego en la plataforma sube, porque a Steam le conviene que los juegos que tienen estos números estén bien posicionados, porque ellos quieren vender y venden lo que la gente le gusta. Entonces siempre hay que enfocarse, pues, en estos dos factores: wishlist y las reseñas. Y para conseguirlo, pues hay que hacer un pequeño esfuerzo en el marketing. Steam, como les comenté, tiene este apartado de Curator Connect. Ustedes pueden ubicar a alguien para enviarle un build de su juego o el demo, o pues también tiene la opción de hacer contenido en redes sociales, que también aporta bastante. Error número 4, mi gente, y esto es algo que a mí me dolió personalmente porque, digamos, no lo sabía y ya yo quería lanzar mi juego y, digamos, el próximo Next Fest era muy muy lejos. Y es eso, es participar en un Steam Next Fest. Básicamente es un festival de demos en el que tú puedes participar y, mi gente, muchísimos desarrolladores obtienen aproximadamente entre 500 y 1500 wishlists en promedio siempre que participan en un Next Fest. Obviamente participar en un Steam Next Fest va de la mano con tener un demo, así que si cometes el error número 2 de no realizar un demo de tu juego, no puedes tampoco participar en un Steam Next Fest. Ojo, siempre hay, mira, por lo menos estas rebajas temáticas, pero eso es otra cosa. Lo importante es esto que está acá. Miren, el próximo es en junio. Básicamente se inscriben, pueden participar siempre y cuando el juego no se haya lanzado. Y les digo que al participar en un Next Fest van a obtener muchísimas wishlists, muchachos. Entonces es algo que tienen que anotar. Si está muy lejos, yo les recomendaría aguantar el lanzamiento de su juego, digamos, aplazarlo un poco, porque
Si no les fue bien con la campaña de marketing, no son buenos en eso, no son buenos en comunicarse con la gente y ustedes confían en que su juego es muy bueno y en verdad no quieren hablar con nadie, no quieren hacer contenido en redes sociales, lo que sea, participar en un Next Fest es algo, digamos, natural, ya que simplemente ustedes se inscriben, colocan su demo, la gente lo va a probar y van a obtener muy buenas wishlists. Entonces es uno de los errores que yo cometí, de los errores que comete también mucha gente, pero esto fue en verdad un error personal. Yo sí hice mi demo, lo hice muy tarde, lo hice literal, el demo lo publiqué 3 semanas antes de que me saliera mi juego. Ya mi primer error, como les comenté, fue lanzar la página muy tarde. Entonces, digamos que no dio tiempo de que el algoritmo de Steam me ayudara para hacer muchas cosas. Pero mi recomendación es que si van a lanzar un juego, que hagan el demo, lo tengan listo a tiempo para participar en un Next Fest de Steam, que ahí 100% van a obtener bastantes wishlists. Ahora muchachos, para finalizar el video, el error número 5 es el no darle la importancia a las wishlists. Como hemos comentado, son muy importantes para que la plataforma nos tome en cuenta y llegar a más personas interesadas en nuestro juego. Pero ahora se los voy a explicar de una manera muy sencilla. Digamos que ustedes crean un juego de disparo tradicional y pretenden lanzarlo este año el 25 de mayo. Resulta que hay otra persona que también creó un shooter y lo va a lanzar el 25 de mayo. Entonces ya Steam sabe que dos personas van a lanzar un shooter el 25 de mayo del 2025. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué juego va a colocar Steam de primero? ¿O qué juego va a colocar por encima del otro? Sencillo, el que ellos vean que tiene muchísimo más interés para los jugadores de su plataforma. ¿Y cómo detecta eso? Pues con los wishlists. El juego que tenga más wishlists, el juego que tenga un demo activo y el juego que tenga una mejor página, entre otras cosas, va a estar posicionado por encima del otro. Por eso hay que enfocarse y hay que darle su prioridad a la lista de deseos de Steam, enfocarse en el marketing o si no, como les comenté, participar en el Next Fest. Pero es muy importante obtener esta lista de deseos. Aquí, por ejemplo, les dejo los requisitos para participar en el Next Fest de este año. Tener una cuenta de desarrollador, muy importante. La página de la tienda tiene que estar activa y tiene que tener un demo, cosa que les comenté anteriormente, y que el juego se vaya a lanzar pues en el 2025. Eso es todo por el video de hoy, mi gente. Espero les sirva para aquellos que vayan a lanzar su juego en Steam. No cometan los errores que yo cometí y que algunos desarrolladores también cometen. Si tienen alguna duda de Steam, porque bueno, que es la plataforma donde básicamente se publican los juegos que salen en Steam, dejen su comentario y a lo mejor les respondo ahí o hacemos un video relacionado a esas dudas. Si les gustó este video, pues pueden dejar su like, suscribirse, dejar cualquier pregunta en los comentarios y nos vemos en otro video.